Bueno, hermanos, ahora estaba dándoles excusas o pidiéndole que nos perdonen porque no pudimos tener acceso al control que baja estos blackout para poder proyectar las letras de las canciones. Pero mientras cantaba, recordaba que tenemos entre nosotros a un hermano que no puede ver y que él debe aprenderse las canciones que escucha de memoria, debe memorizarlas para poder repetirlas con nosotros. Él tiene una tarea más compleja que nosotros, ¿no? Nosotros podemos leer y podemos cantar, pero creo que no tener letras ahí nos ayuda a pensar más en lo que estamos cantando, que nuestra adoración no pierda ese propósito de ¿por qué cantamos lo que cantamos? ¿Será que sí creemos eso que cantamos? ¿Sí queremos vivir como de la manera en que estamos cantando? Es un desafío adorar a Dios, porque cantamos lo que creemos y queremos vivir a la altura de lo que estamos cantando. Que Él nos santifique, que Él nos haga conocer su voluntad para poder obedecer, porque sin conocer la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a decir que estamos obedeciendo a Dios? Es necesario no solo conocerle a Él, su carácter, en su naturaleza, sino también qué es lo que Él espera del ser humano, cómo esperamos o espera Él que respondamos. Así que, hermanos, bienvenidos entonces a el redil, el retiro, y quisiera que vamos nuevamente a la palabra de Dios. Ahora al comienzo leíamos el Salmo. ¿Cuál Salmo leíamos? Salmo 25. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Es solo un versículo, pero vamos a ver lo profundo que es este pasaje para la serie de predicaciones que estamos haciendo cada semana con ese título de ¿qué nos impide ser una comunidad más profunda en relaciones, por ejemplo? Relaciones que estén continuamente permeadas por lo que significa el Evangelio. Es necesario entender el Evangelio para poder saber cómo deben ser primero nuestra relación con Dios y nuestra relación, por consiguiente, con otros. El Evangelio también tiene una forma de definirlo y son las buenas noticias. ¿Y cuáles buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias que el Evangelio da? Que éramos pecadores condenados a recibir la ira de Dios y que ahora a través de la fe puesta en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros tenemos salvación. Hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Y eso es para aplaudirlo, eso es para celebrarlo, eso es para gozarnos de que esas sí son buenas noticias. Pero hemos venido hablando de qué cosas nos impiden ser una iglesia más profunda en humildad, en servicio, en honestidad, es lo que hemos venido hablando últimamente. Hoy vamos a hablar del desamor o la falta de amor entre los que nos congregamos en una iglesia. ¿Qué es lo que produce el desamor en el ser humano? ¿Qué piensan ustedes? La amargura puede ser. La altivez y la arrogancia puede ser también algo que nos impida amar a los demás. Y es complejo. Y es importante aprender entonces cómo lograr salir de ese desamor para amar como Dios nos pide que amemos. Porque en eso dice Jesús, el gran Maestro, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador, dijo que la ley y los profetas se resumían en 2 mandamientos. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y dice, y en eso habrás cumplido la ley de Dios.
Así que no es tan fácil, porque todos los días fallamos en esos dos mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo. Entonces vamos a ver qué nos dice este versículo en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿A quién estará refiriéndose Pablo para con nosotros? ¿A quién le está escribiendo Pablo en esta carta? A los creyentes que están allí ubicados en la iglesia en Roma. Y les dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, o es decir, la prueba para nosotros de que Dios nos ama es ¿cuál? En que siendo pecadores, no es que fuimos, dice aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces se habla de esos tres aspectos, del amor de Dios para con nosotros, de nuestro pecado, que es lo que nos separa de la presencia de Dios, que aunque digamos que estamos bien con Dios, pero seguimos pecando, pues eso es una mentira que nos hemos inventado nosotros mismos. Para poder estar bien con Dios, a pesar de nuestra desobediencia, tenemos que tener un abogado presente en medio de nuestra relación con Dios, el Padre, y entre nosotros, y es a Jesucristo en el medio. Si tú no tienes a Cristo en medio de tu relación con Dios, ahí no hay nada, según dice Pablo, porque el amor de Dios para con nosotros se demuestra en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. La multiforme gracia de Dios, mis hermanos, es polifacética en sus efectos y múltiple en su belleza, ya que nos salva, bendice, asegura, santifica, capacita y sostiene. Entonces, ¿cuál es la gracia de Dios? Que Él salva pecadores. ¿Y cómo los salva? Regalando su salvación, es decir, dándole a seres humanos inmerecedores de su perdón y de su salvación, otorgándoles esa salvación. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver qué más requisitos nos pide la palabra de Dios. En este pasaje se enfatiza que Dios ama al ser humano sin que éste lo merezca. Romanos 5:8 muestra que el amor de Dios no depende de nuestras obras, sino que se manifiesta incluso cuando estamos en pecado. Y esto refuerza la doctrina de la gracia soberana, donde Dios toma la iniciativa en la salvación. ¿Cómo así? No depende del ser humano salvarse, salvarse depende de Dios. Eso inmediatamente elimina el orgullo humano de pretender salvarse por sí mismo, de creer que él puede hacer puentes o inventarse medios o formas de poder llegar a Dios. Y por eso existen las religiones. Las religiones son los inventos del ser humano para poder acercarse a Dios en sus términos, no en los términos de Dios. Porque el cristianismo enseña que los términos bajo los cuales podemos ser salvos es lo que Dios determina y es a través de su Hijo Jesucristo. Y no hay otra forma. Ahí está el amor de Dios, en que su Hijo sufrió la pena que merecía nuestro pecado y que todo aquel que se acoge a ese sacrificio es cubierto o protegido de la ira de Dios sobre él. Si una persona no está bajo ese sacrificio de Cristo, es decir, que sus pecados no han sido cubiertos por la sangre de Cristo, sigue bajo la ira de Dios, bajo condenación. Así diga que tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque quien dice que tiene una relación con Dios sin haber entrado por la puerta, que es Cristo, lo que es un religioso que se engaña a sí mismo pensando que es justo delante de Dios. Y ya les voy a contar uno de los ejemplos que tiene la Biblia. Entonces, primer punto que vemos ahí es el amor incondicional de Dios, el amor de Dios, es decir, la manera en que Dios ama al ser humano no depende del ser humano,
depende de Él. Y para Dios amarnos, aun siendo pecadores, tiene que actuar su gracia. Y por eso la gracia es escandalosa. Porque ¿cuántos nos hemos opuesto tal vez a la idea de que un hombre, una mujer o un ser humano en esta tierra ha hecho tanto mal que si cree en Cristo le van a ser perdonados sus pecados? Nos hemos dado cuenta de violadores, de asesinos en serie en los Estados Unidos que ya a punto de ir a la silla eléctrica o a la cámara de gas se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, y la gente pregunta, ¿y le van a ser perdonados sus pecados? Y la Biblia dice, sí. Si pone su fe en Cristo y se arrepiente de corazón, va a ir al mismo lugar que vamos a ir nosotros. Así nos creamos muy buenos. Pero delante de Dios todos somos igualmente pecadores. La mentira nos hace pecadores, la envidia nos hace pecadores, el orgullo nos hace pecadores. La falta de humildad, la falta de honestidad, todo eso nos hace merecedores del castigo de Dios. El segundo punto que vemos en ese pasaje es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Cristo murió en lugar de los pecadores. ¿Y por qué Él podía hacerlo? Porque era Dios o es Dios encarnado y nunca pecó. Por eso Jesucristo es diferente a cualquier ser humano, profeta, gurú, iluminado que ha vivido en esta tierra. Porque es el único que según la palabra de Dios no cometió pecado. Eso lo conocemos como una expiación sustitutiva, morir en lugar de otro. Su muerte fue voluntaria y suficiente para pagar el precio del pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso los seres humanos morimos, porque eso es consecuencia del pecado. Y quien no esté bajo ese plan de salvación de Dios, pues va a sufrir una muerte, una segunda muerte, que es ¿qué? La condenación eterna. Hemos escuchado a personas decir, el infierno no existe, el infierno está aquí. Si esto fuera el infierno, maravilloso. Porque hay pecadores que disfrutan muchas cosas en este mundo, a pesar de decir que aquí está el infierno, que el diablo es uno mismo. Creer en esta verdad, es decir, de que Cristo ha muerto en nuestro lugar, nos justifica ante Dios, es decir, nos hace aceptables. Nos hace aceptables porque sin Cristo no somos aceptables delante de Dios. Cuando venga el día del juicio, tendremos los cristianos a Jesucristo como un abogado. Y podremos estar tranquilos. Porque quien va a juicio teniendo un abogado a veces se siente tranquilidad, es decir, él está ahí para defender mi causa, para hacerme ver o defender mi inocencia si es que realmente esa persona a la que ese abogado está defendiendo es inocente. En nuestro caso, no es que seamos inocentes para estar en el cielo, somos inocentes ¿por qué? Porque Cristo pagó por nuestra culpa. Y puede ser nuestro defensor en el día del juicio. Quien no tenga a Cristo, pues no tendrá quien lo defienda. Tendrá a su lado tal vez al diablo para terminarlo de acusar, porque eso es lo que sirve, para lo que sirve Satanás, para acusar, para hacer sentir culpa, para hacernos sentir indignos, para hacernos sentir que no merecemos. Y no es que estemos con Dios porque merecemos. Estamos con Dios por su misericordia, por su bondad. El tercer punto en este texto entonces es el llamado a la respuesta personal. Aunque el amor de Dios es ofrecido a todos, cada persona debe responder con fe y arrepentimiento. Y esto lo da Dios. Porque si no es dado por Dios, lo que actúa en el ser humano es el remordimiento. Es sentirse mal consigo mismo por lo que hizo, tal vez preocupado por las consecuencias que lo que hace puede traer.
Y eso es remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es ese giro de 180 grados donde yo le digo a Dios, Señor, ayúdame porque no quiero seguir siendo igual. Yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar. Y hay algunos profesores de seminario que relacionan ese cambio de naturaleza del creyente como el que ocurre con la oruga cuando es un gusano de seda y en la crisálida se transforma para convertirse en una mariposa. Ya no va a ser un gusano feo y horrible. Yo no sé cuántos tienen miedo aquí a ver un gusano. Creo que no lo dejarían caminar por sus manos, pero saber que ese gusano o esa bella mariposa antes fue un gusano horrible. Ahora ver a cristianos transformados por el poder de Dios y decir, esta persona era esto y miren lo que lo convirtió Dios. Y saber que no fue por su voluntad, no es que fue capaz de cambiar, no. Fue porque se humilló y reconoció que no podía cambiarse a sí mismo, se entregó al poder de Dios y Dios lo transformó. Y hoy en día es lo que es. Era un borracho, un drogadicto, un mentiroso, un ladrón, un homosexual o un homofóbico y todo lo que quiera. Y hoy Dios lo cambió y es una nueva creación. Y no nos gloriamos en nuestra fuerza de voluntad o en nuestra capacidad de cambiar, sino en aquel que nos cambió. Por eso decimos, la gloria sea a Dios, porque todo lo que ha ocurrido en mí y ocurrirá es porque Dios está obrando en mi corazón. Creemos en la responsabilidad individual ante Dios de lo que implica aceptar el sacrificio de Cristo personalmente. Así que Romanos 5:8 no solo nos informa del amor de Dios, de lo que Cristo hizo para que recibamos perdón, sino que nos invita a una decisión transformadora. Cuando decidimos venir a Cristo, nos daremos cuenta que nuestra vida nunca más volverá a ser igual. Y yo llevo 25 años dando gloria a Dios de lo que fue mi vida y de lo que es ahora. ¿Y por qué lo glorifico? Porque muchas personas con las que compartí en el pasado siguen en sus adicciones, siguen en sus vidas sin sentido, siguen con una angustia en su corazón porque he podido hablar con muchos de ellos. Y muchos de nosotros, de algunos con que yo compartía en mi adolescencia, ya cumplimos todos este año 51 años. Y escuchar a uno de esos amigos decir, todavía me siento desubicado en la vida. Me casé y ya mi hogar se terminó. No tengo buena relación con mi hijo o con mi hija. Mis padres murieron y me siento solo en el mundo, desubicado, sin saber qué voy a hacer con mi vida. Y ahora lo enseñábamos en el curso de membresía. Mientras no nos encontremos con Cristo de frente y realmente no sabremos qué estamos haciendo en esta tierra. Nunca hallará nuestra alma satisfacción, porque siempre necesitaremos algo. Y es muy difícil en este mundo donde siempre estás perdiendo algo. Pero cuando venimos a Dios y reconocemos que Él es eterno, que Él no olvida, que Él no engaña, que Él no defrauda, que Él no se va, que Él no se muere, decimos, esto es lo que realmente mi alma necesita para estar anclada en el lugar correcto. Siendo así, ¿cómo moldea entonces la gracia a una comunidad? Y es al entender que podemos aceptarnos mutuamente así como Cristo nos aceptó. Y si usted está tomando nota, por favor escriba Romanos 15:7. ¿Qué dice Romanos 15:7? Por tanto,
Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Podemos perdonarnos mutuamente así como Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32, y esto lo sabemos quienes hemos estado haciendo durante este año el estudio de la carta de Efesios. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables. ¿Y por qué dice sean más bien amables? Porque ya viene diciendo Pablo, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. No podemos estar en paz con nosotros mismos, no podemos estar en paz con otros porque no estamos en paz con Dios. Si yo con mi pecado estoy desafiando a Dios continuamente, yo no puedo estar en paz con el otro. Porque lo que va a salir de mi vida hacia otro es esto. Ira, gritos, enojo, amargura, insultos. Porque ese es el fruto que da un ser humano sin Dios. Por el contrario, un cristiano está llamado a reflejar o manifestar el fruto del Espíritu que habita en él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una comunidad centrada en el Evangelio comienza con personas que están creciendo en la gracia. Al recibir la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo, podemos dar gracia a los demás. Es decir, mi amor, mi respeto, mi perdón hacia otros no es porque se lo merezcan o se lo ganen, sino porque son seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo te grito, cuando yo te insulto, cuando yo te envidio, cuando yo te menosprecio, cuando te tengo por menos, estoy atentando contra la imago Dei en ti, es decir, contra la imagen de Dios en ti. Todo ser humano. Y nos parece que no, pareciera que los cristianos somos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a veces los cristianos pretendemos menospreciar a otros por su religión, por la forma en cómo viven. No, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si deseamos ser instrumentos de gracia los unos con los otros, debemos hacer frente a las diversas formas en que tanto el orgullo como el temor obstaculizan el flujo de la gracia en nuestras relaciones. En nuestro orgullo solo queremos ser aceptados, queremos ser aceptables. Por ejemplo, usted en lugar de confesarle su pecado a Dios, no ha tratado a veces es de justificarlo y de darle razones a Dios de por qué usted actúa como actúa, en lugar de confesar que usted es un pecador. A veces pensamos, si pudiera empezar de nuevo, lo haría mejor. No, ahora estamos en Cristo y seguimos embarrándola. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, que sin Dios no podemos hacer lo que Él nos pide hacer. Podemos pensar que estamos pidiendo gracia, pero lo que realmente estamos pidiendo es una segunda oportunidad para a veces ganarnos el favor de Dios, aunque sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Piense en Abraham, piense en Moisés, piense en Noé, piense en David. Fueron hombres perfectos. ¿Qué hizo Abraham? Mintió cuando le preguntaron, ¿esa mujer quién es? No, esa es mi hermana. Cuando Dios le dio una promesa, sabiendo que es considerado el padre de la fe, ¿le creyó a Dios? No, le obedeció a su esposa de tener un hijo con la concubina Agar. Y por esa decisión es que tenemos el problema en Medio Oriente. Y Abraham es el padre de la fe. Después viene Moisés, que cuando pensó que Dios ya lo iba a usar, cogió un soldado y lo mató.
a un soldado egipcio. Tuvo que escapar para que no lo mataran. Luego, cuando ya estaba llevando al pueblo de Israel por en medio del desierto, Dios le dice, habla a la roca para que dé agua a mi pueblo. Y llega y la golpea, porque ya estaba hasta aquí de ese pueblo, ya estaba cansado, ya decía, no aguanto más la queja de esta gente. Y ese arrebato de ira le costó no entrar a la tierra prometida con todo el pueblo, después de 40 años de vagar por el desierto. Y dice que Moisés lloró amargamente y se arrepintió y le dijo, Dios, por favor, ¿cómo no voy a entrar? Me pones a mí a liderar este pueblo y este pueblo va a entrar y yo no. Y dijo, no vas a entrar y no vas a entrar. Noé dice que halló gracia delante de Dios y no era hombre justo de su época. Fue el único junto con su familia que accedió a entrar al arca. Porque todos que dijeron, no, ¿cuál va a llover? Eso es cuento, ese viejito se enloqueció. Pero cuando se cerró el arca, ahí sí tocaron todos, por favor, déjanos entrar, por favor, ahora sí creemos que es verdad. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Pero no necesitaban ese tipo de señales, solo necesitaban creer al mensaje de lo que estaba diciendo Noé. Ahora la gente pide señales. Bueno, si Dios existe, a ver, que se manifieste, que lo veamos, que haga algo. La gente debe creer al mensaje que se está predicando. ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál es el arca ahora? Jesucristo. Y habrá un momento donde el poder acercarse a Jesucristo ya será imposible. Y después de salir del arca, de haberse salvado solo de ese diluvio, de toda esa población, sale Noé y se embriaga y da paso a una situación tan terrible que no vamos ahora a comentar, pero fue tan terrible que Noé se levantó y maldijo a uno de sus hijos. Y esa generación hasta el día de hoy va con esa maldición. ¿Hasta qué? Hasta que vengan a Cristo. Toda esa generación de Cam. Y hay una generación que viene caminando desde fuera del Edén. La generación de quién? De Caín. Ahora David que mató a Goliat, que compuso los salmos que leemos cada que vamos a comenzar el servicio. Los salmos que nos ayudan para adorar a Dios, para aprender a orar, para saber que es una confesión genuina. Lea el Salmo 32 y el 51. ¿Y por qué están esos salmos allí? Porque ese hombre, conforme al corazón de Dios, pecó. Mató al esposo de una mujer y después tomó a esa mujer, la dejó embarazada. Y esos son Abraham, Noé, Moisés y David. ¿Qué era la diferencia con los demás hombres de su época? Que reconocían su maldad y se arrepentían genuinamente. No se consideraban buenos, se consideraban como Pablo, que Pablo dijo, yo soy el más grande de los pecadores por el cual Cristo vino a morir. El orgullo se cruza en el camino también del perdón. ¿Alguna vez se ha encontrado excusando su pecado como lo excusaba el fariseo? Jesucristo seguro escuchó las oraciones de muchos de esos fariseos y por eso la puso como ejemplo, el fariseo y el publicano. El publicano que sabía que era un pecador, que desobedecía a Dios y decía que no sentía que debía levantar su mirada hacia Dios, que no debía acercarse hasta la presencia del Señor y que se golpeaba el pecho reconociendo que era un pecador delante de Dios y acudía allí para recibir su misericordia. Pero ¿qué hacía el fariseo?
El fariseo sentía que estaba en una buena condición delante de Dios, que él podía entrar al templo tranquilamente y poder levantar su mirada a Dios y justificarse a sí mismo diciendo: gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo. Como ese publicano, perdón. Yo ayuno 2 veces por semana. Diezmo de todo lo que recibo. ¿Qué podía decir el hombre? Señor, soy maravilloso, ¿verdad? ¿Qué tienes contra mí? Nada, creo. Y dice Jesús que quien salió justificado ese día fue el publicano. En nuestro temor estamos bastante seguros de que Dios no nos acepta. No queremos hablar con Dios de nuestro pecado porque imaginamos que está cansado de escucharnos hablar de lo mismo. O pensamos que no va a perdonar lo que hemos hecho. Y en lugar de pedir perdón intentamos ocultarlo porque tememos su rechazo. Dios nos conoce. Él sabe que somos infieles por naturaleza, que no somos buenos como creemos. ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué no confesamos nuestros pecados? Porque esperamos ser bien vistos por los demás, que sigan teniendo una buena imagen nuestra. Cuidamos la reputación en lugar de cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros para no contristarlo. Pero no olvidemos que ya Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio acaba con el orgullo y el temor que obstaculizan nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso, mis hermanos, el Evangelio se trata de creer, no de hacer, porque nos gusta hacer para medirnos delante de Dios. Haz que ya oré, ya leí la Biblia, ya fui a la iglesia, ya hice una visita a una persona que estaba enferma, visité una cárcel, di una donación en víveres y con eso nos sentimos, ya cumplí. Pero el Evangelio no es cumplir, es creer y creer en la persona de Jesús. Sin el entendimiento de la salvación, seguimos cosechando las consecuencias del pecado, ya que cultivamos la ira y el desprecio. Fingimos ser lo que no somos, chismeamos a espaldas de los demás, les robamos, somos pasivo-agresivos, manipulamos a las personas y las situaciones para salirnos con la nuestra, despreciamos a los demás para sentirnos mejor con nosotros mismos. Estas son las malas noticias. Que nuestro propio pecado es lo que impide que fluya la gracia en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque a veces optamos por el camino de las reglas. Me gusta llegar temprano a la iglesia, me gusta estar con los que son más espirituales, me gusta estar así, porque sé que me mido y acepto a los que cumplen con mi estándar, con mis normas. Y nadie tiene por qué cumplir tus normas y tu estándar. Lo que tienen que cumplir los demás son las normas de Dios y todos nos quedamos cortos. Por eso necesitamos a Cristo, para que haga eso que no somos capaces de hacer y es vivir como Dios pide que vivamos. Teniendo en cuenta esta verdad, el apóstol Pedro en su primera carta, allí en el capítulo 1, versículo 2, 23, pone delante de nosotros como creyentes el deber de amarnos con un amor ferviente o entrañable. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, quien negó a Jesús. Quien por cuidar de que no le fueran a hacer nada, negó haber conocido a Jesús. Y para que quedara mucho más claro que él no conocía a Jesús, empezó a hablar en una forma que dijeron, no, este no debe ser cristiano con esa boca. Porque dice que maldijo, que quién sabe cuántas cosas dijo el apóstol Pedro. Pero mire lo que escribe.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos va transformando? La lectura de este libro. La palabra entrañable, traducida en la Reina Valera, es muy expresiva. Se usa para referirse a lo que se estira y se estira hasta lo máximo de su capacidad. ¿Qué podríamos pensar en qué bandas, qué cosas se estira de una forma que resiste? Como el neumático, caucho. Esto se refiere a un amor intenso, constante, que no se cansa rápido de hacer el bien y es un llamado a que amemos a toda capacidad. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, les exhorta a que se amen unos a otros y sigan abundando en ello más y más. Él reconoce que estos hermanos se amaban unos a otros, pero aún así los exhorta a que sigan abundando en ello. Dice, no se cansen. No piensen que ya han hecho suficiente por ese hermano o esa hermana. Estira tus capacidades un poco más y un poco más, porque la meta es amar a los hermanos como Cristo nos amó. Y por eso pone también Pablo y el apóstol Pedro el matrimonio. Y ese que sí es desafiante. Por eso los que estamos casados no lo estamos porque, no, qué maravillosos hombres o mujeres somos. Estamos casados por la misericordia de Dios, porque nos dice a nosotros los hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y uno dice, y si uno se justifica, no, pero es que no se deja. Yo la quiero amar, pero no se deja, es muy difícil. No la puedo amar como la debo amar porque me amo más a mí mismo. Y por eso los matrimonios no duran, porque yo entro a amarme a mí. Y a que el otro viva para mí y que yo me vuelva el centro de su vida. Y así no funciona el matrimonio. El matrimonio son dos pecadores todos los días lidiando por poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el matrimonio no es solo para amarse, sino para permitir que Dios nos santifique a través del otro. Y renunciar al matrimonio es renunciar a uno de los medios que Dios utiliza para hacerme más conforme a la voluntad o a la imagen más bien de Cristo. Y si hay algo evidente en el amor de Cristo es que se extiende y se extiende hasta cumplir a plenitud el propósito de su amor. Primero nos escogió, luego se hizo hombre, luego fue a la cruz, luego resucitó y ascendió a los cielos y desde allí continúa intercediendo por nosotros y cuidando de nosotros a pesar de nuestras debilidades y pecados. Porque eso es lo que somos, pecadores redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Así que hermano, hermana, cuando sientas que ya no puedes amar más a uno de tus hermanos en la iglesia, recuerda el ejemplo de Cristo, el amor con que Él te ama a ti, porque ese amor no tiene límites. ¿Qué tal que el amor de Dios por nosotros se acabara? ¿Qué tal que Dios se nos apareciera en un momento dado a decirnos, me tienes ya, loco? Me tienes ya cansado y desesperado, ya no te aguanto más. Ya no aguanto más tus mentiras de que vas a cambiar y aquí estás otra vez pidiéndome perdón por lo mismo. Y como creemos que Dios obra así, así obramos en nuestro matrimonio con nuestros hijos. A veces pensamos, ojalá se fueran todos y quedara yo en el mundo solo, a ver si no me sacan de casillas.
Pensamos que todo el mundo está mal y que yo obro así porque el mundo me hace ser así. No, obramos así porque somos malos por naturaleza. Y culpar al otro es caer en ese juego del diablo. No, usted no es el malo son los demás. Usted tiene traumas, usted le faltó su papá, o no tuvo a su mamá, o es que a usted lo violaron. Pero al que tuvo la mamá y el papá no lo violaron, no ha tenido traumas porque es como es. Si lo tuvo todo, porque es como es. ¿Qué cosas prácticas estamos haciendo nosotros para cumplir este sagrado deber del amor fraternal? Este deber que distingue a los cristianos más que ninguna otra cosa. Imagínense, Dios nos llama a amarnos como se aman en una familia. Y ustedes dicen, no, en la mía no nos amamos así. Por eso mismo, porque falta Cristo ahí. Si estuviera Cristo, ese amor de esa familia vendría aquí y todos veríamos este lugar como una familia. Pero hay gente que le hablan de familia y dicen, no, no me gusta ese término de familia, lo odio. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde debieron haberle mostrado la gracia, la misericordia, el amor de Dios, le debieron haber modelado a Cristo, no lo hicieron. ¿Y por qué nuestros hijos dejan su caminar con el Señor después de los 13, 14, 15, 16 años? Porque no ven que somos consecuentes con nuestra fe. Venimos aquí a escuchar algo, pero vamos a casa a hacer otra cosa. Y así no funciona. ¿Qué tanto interactúas con tus hermanos, miembros de esta iglesia, tanto en cultos como fuera de ellos? ¿Qué tan pendiente estás de las necesidades de tus hermanos? ¿Te comprometerías hoy a orar por ellos, llamarlos, ofrecerles tus servicios, hacer una tarjeta tal vez con tu hijo o tu hija y visitarles y conocerles un poco más? ¿Cuándo fue la última vez que tú consolaste, exhortaste, amonestaste, instruiste a algún hermano de esta iglesia? Si respondemos no a estas preguntas, es la falta de gracia la que nos tiene así. Es la falta de amor, es la falta de honestidad, es la falta de humildad y es la desunión entre nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en la virtud del amor como cristianos, para la gloria de Dios, para una mayor conformidad al carácter de Cristo, para un mejor testimonio ante un mundo que no conoce la clase de amor que debemos darnos unos a otros. Hay personas que vienen a conocer verdaderamente el amor en una iglesia que en su casa. Aprenden en una iglesia a valorar lo que tienen, no en su casa, sino en una iglesia. Pero no debemos dejar de reconocer por eso que Dios nos ha escogido para ser una familia, donde Él es nuestro Padre celestial. Él es el Padre perfecto. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que has recibido, así no niegues, así no lo aceptes, ha venido de Dios. Empezando porque hemos sido creados por Él. No hemos visto el primer ser humano que se haya hecho solo. Todos hemos provenido ¿de dónde? De una mamá. Así no haya sido la mejor mamá, tuvimos que ser engendrados en el vientre de una mujer. El mundo no se ha inventado otra forma. ¿Cómo se llama los médicos? Inseminación in vitro, ¿cierto? Todavía se requiere del vientre de una mujer para que se dé todo ese proceso del desarrollo de un ser humano. Aunque esas mujeres odien a los hombres, necesitan esperma de un hombre
para poder concebir. Pero el diablo nos quiere hacer ver que no necesitamos de otros, porque Él nos quiere aislados, atemorizados, acomplejados, inseguros, para poder sumirnos en todo lo que Él trata de involucrar al ser humano para destruirlo. Ese es el objetivo del diablo. Ahora lo hablábamos también en nuestro grupo. Cuando Dios creó todo, siempre dijo, es bueno. Creó el universo y dijo, es bueno. Creó los animales, las plantas, el mar, la tierra, dijo, es bueno. Pero cuando creó al ser humano, dijo, es bueno en gran manera. Es decir, esta es la corona de la creación, porque el ser humano lleva la imagen de Dios en él. Y eso, el diablo lo detesta. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de pedir perdón y arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo y alcanzar salvación, es decir, estar en la gloria eterna por siempre. El diablo nunca tuvo esa oportunidad, ni la tendrá, porque en la cruz fue sentenciado. Ahora el diablo quiere dañar a cada ser humano. Ese es su interés, destruirlo. Y tiene muchas maneras de hacerlo. Pero Dios tiene otro plan mucho mejor que el que tiene el diablo. Y es amarnos, transformarnos y que podamos estar con Él por siempre. Vamos a guardar un momento de silencio para permitir que el Espíritu Santo nos lleve a la reflexión de lo que hemos escuchado. Señor, ¿dónde estaríamos hoy si no nos hubieras alcanzado? Si no nos hubieras perdonado, si no nos hubieras mostrado que hay un mejor camino, Señor, una forma diferente de vivir la vida en esta tierra. Señor, sabemos de cuántos viven ahora en angustia, en desesperación, en confusión. ¿Cuántos quieren escapar de sus adicciones, de sus temores, de sus miedos y no lo logran? Y todo porque tal vez lo han intentado a su manera, en sus fuerzas. Pero tú nos llamas a venir a ti. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. Porque no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Y por eso su plan permanecerá en nuestras vidas. Porque somos de Él, le pertenecemos, tenemos un dueño, somos de su propiedad. Ahora tenemos identidad. No andaremos buscando ser lo que no somos. Ahora por medio de la fe somos hijos de Dios. Y eso es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Estar en paz con Dios, dejar de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Pero todo esto requiere humildad, requiere negación,
requiere humillación, rendición. Requiere que me vea como Dios me ve y no como a mí me gustaría que Él me vea. Él quiere acabar con esa idea nuestra de lidiar con merecer su amor. Dios no nos da su amor porque lo merecemos, sino porque a Él le place amar, porque Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados. Quien ama, o más bien quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso se nos llama a amar, a perdonar, a aceptar a los otros, a extender la gracia inmerecida. Porque así como pensamos que hay personas que no merecen esa gracia, también nosotros en algún momento no la merecíamos. Por eso dice la Escritura: por gracia sois salvos, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se sienta orgulloso. Por eso en las buenas noticias de salvación solo Dios recibe la gloria, porque hemos reconocido que no nos cambiamos, no nos dimos vida, no nos hemos transformado solos. Necesitamos el poder de Dios para eso, para que nuestra mente fuera renovada, para que nuestro corazón de piedra fuera cambiado en un corazón de carne, es decir, dispuesto a obedecer a ese Padre que nos llama con brazos abiertos, que, como dice la Escritura, con amor eterno os he amado, por tanto les he extendido mi misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Precioso Dios, te amamos, Señor, porque tu amor no tiene límites, es inagotable. Tu amor es inexplicable. No entendemos cómo puedes amar tanto a seres humanos tan insensibles, tan débiles, tan deshonestos, tan infieles, tan egoístas, tan orgullosos. Pero ese eres tú, Señor. Usa las circunstancias para doblegarnos, para hacernos ver que el grande y el poderoso, el soberano, el que todo lo puede eres tú, no nosotros. Hemos sido para depender de ti, y hasta que no lo entendamos, nuestra vida será muy difícil, muy compleja. Desearemos tal vez morir, pero cuando encontramos al dador de la vida, celebramos la vida, celebramos el amar, celebramos el perdonar, porque todo eso lo hemos recibido de gracia, y por gracia lo ofrecemos. Bendito sea tu nombre, oh Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.